Hola, soy la psicóloga Milagros. Hoy presentamos el tema interiorizando en los prejuicios. Bueno, el día de hoy hablamos interiorizando en los prejuicios, un tema quizás cautivante, ya conocido, los prejuicios. ¿Quién no sabe qué son prejuicios? ¿Quién no les ha hablado alguna vez de prejuicios? Yo sé que ustedes tienen alguna idea de ello, pero el día de hoy vamos a hablar de algo un poquito más profundo, que es sobre nosotros mismos. ¿Ya? ¿Por qué tenemos o por qué tendemos a tener prejuicios? Sabemos que en reiteradas ocasiones tendemos a juzgar antes de tiempo, ¿no? Porque los prejuicios son eso, el prejuicio que tú te haces ante determinada situación. Puede ser para la persona negativo como positivo. No todos los prejuicios, todas las preconcepciones, las preideas de algo van a ser malas. Si es que en algún momento de su vida alguien les dijo aquello como no seas prejuicioso porque eso es malo, no necesariamente un prejuicio llega a ser negativo para la persona. Es por ello que cuando yo les doy este tipo de charlas, nunca les digo no hagan eso porque es malo o haz esto porque es bueno, ya que ese discernimiento lo tienen que tener ustedes. Bien, esta idea o concepción del prejuicio es construida a partir de una experiencia personal, seleccionando, ¿no?, lo que es más relevante. Es decir, nosotros emitimos juicios a partir de nuestras creencias, de lo que para nosotros, según nuestras experiencias, ha sido lo que se ajusta más a la verdad o a lo adecuado. Bien, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cuándo y por qué asumimos este tipo de ideas? A ver, vamos a admitir a alguien un ratito. Ya está. Bienvenida, Nancy. Volvemos al punto, ¿sí? ¿Cuándo y por qué asumimos este tipo de ideas? ¿De dónde nace? ¿De qué lugar? ¿Cómo así nosotros? Porque evidentemente no hemos nacido con una idea establecida de lo que es la vida, de lo que es alguna situación. Hemos venido aprendiendo de acuerdo a las experiencias que tenemos, ¿ya? Entonces eso nos ha ido amoldando a diferentes situaciones. Ahora, hay una relación entre tener prejuicios y tener estereotipos. Eso no tienen por qué ser siempre negativos, como ya se los dije. Puede tratarse de ideas neutras o de valoraciones positivas. Sin embargo, los estereotipos son más complejos por dos razones. La primera es que se trata de un conjunto de ideas que nos proporciona una imagen simple, pero pretende caracterizar el comportamiento de las personas en una determinada categoría. Bien. En segundo lugar, porque se suelen utilizar para tener una idea del comportamiento de otras personas. Es decir, un comportamiento que uno mismo se atribuye o atribuye al grupo que pertenece. Es por eso que los estereotipos son más vistos como obviamente sociales. Bien, hay una parte que es simple. De lo simple categorizas todo como igual. Y esto es un poco complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros emitimos algún estereotipo social hacia diferentes categorías de personas, lo que estamos haciendo es englobar a todos en un solo lugar, en un solo saco, en un solo concepto. Y sabemos que el ser humano de por sí es muy variante. Somos personas que podemos estar con un pensamiento hoy y mañana otro. Y eso no nos hace inestables, sino que somos personas que nos adecuamos según la situación, el contexto, lo que vayamos a pasar. Entonces, categorizar de lo simple a lo complejo no es algo que, digamos, podríamos hacer con tanta frecuencia, porque nos va a traer vivir de estereotipos. Cuando pensamos las personas que se portan así se llaman tal, ¿no? Entonces, no siempre, como decía por ahí, decía una frase, no siempre lo que se ve es lo que parece. Hay que preguntar entonces, ¿no? Nos llama a la reflexión, entonces hay que conocer y diferenciar situaciones, personas y contextos. En segundo lugar, los estereotipos son un poco más complicados de entender o de hablar en cuanto a prejuicios, porque es un comportamiento que uno mismo se atribuye o atribuye al grupo. Es decir, no quiere decir que el concepto que tú tengas sea el que se ajuste a lo que tú crees que es. ¿Me explico? Entonces, si vamos ligado
prejuzgar, a vivir de un estereotipo, vamos a estar atribuyendo comportamientos que creemos, pensamos en algún momento de nuestra vida que es así, pero no siempre suele ser así. No sé si alguna vez les ha pasado aquello de que no lo que han visto es lo que ha terminado siendo y no lo que ustedes han creído que es, al final también les ha dado una sorpresa, ¿no? Entonces, a veces las cosas pasan de un momento a otro y nos llegan a sorprender de las personas o de los momentos que menos esperamos. Cuando se convierte el prejuicio, el ser prejuicioso, algo innato, algo inherente del ser humano, ¿quién no tiene un prejuicio? ¿Quién no vive con algún prejuicio dentro? Pero el tema que yo les traigo hoy no es para conceptualizar qué son prejuicios, porque ustedes ya lo tienen claro. Me imagino que sí, o al menos algo claro tienen de los prejuicios. Sino reflexionar sobre aquello que nosotros estamos dejando pasar y no nos estamos poniendo a reflexionar. Como la conducta problema. ¿Cuándo se convierte en una conducta problema tener o traer prejuicios ahora? El problema recae en el mal empleo de ello. Los prejuicios de por sí no son malos. No existe algo en esta vida que sea malo totalmente o bueno totalmente. De acuerdo a lo que tú conceptualices de bueno o malo, vas a tener que decidir, y eso es muy relativo porque parte de uno u otro, ¿ya? Fundamentalmente se trata de ideas muy simples, pero desafortunadamente muchas veces las empleamos en situaciones que necesitaríamos más información. Si el ser humano de por sí es complejo y nosotros usamos la simpleza para categorizar personas, momentos, lugares o estados, lo que estamos haciendo es traer un problema porque vamos a diferir de pensamientos con otras personas y desafortunadamente vamos a estar viviendo siempre pues peleando con los demás, cayendo en lo mismo, hasta a veces mostrando un poco nuestra ignorancia al momento de emitir un juicio. Es como si todo tuviera que comportarse de determinada manera, ¿no? Entonces, sin admitir la compleja variedad de comportamientos que existe. Por otro lado, su resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un problema bastante fuerte en el ser humano que tiende a tener prejuicios o en mal emplearlos, mejor dicho, porque voy a seguir diciendo, el problema no es tener prejuicios, el problema es cómo tú los empleas, de qué manera prejuzgas determinadas situaciones y en qué forma. La resistencia al cambio es un problema bastante fuerte porque hay personas con creencias muy, muy arraigadas a su persona, poco modificables o no tienen la intención de cambiarlas. Entonces es una fijación hacia algo que poco interés tengo de cambiar. La razón es que por su simpleza son muy operativos, ¿no? Porque los prejuicios, los prototipos, los estereotipos que tenemos en la sociedad son algo que evidentemente se implantan en tu cerebro por la facilidad con la que tú relacionas con ellos, porque cuando hablas con una persona vas a escuchar infinidad de prejuicios, infinidad de estereotipos. Para mí es así, yo creo que sí, si se comporta así es tal, adjetivos. Entonces los prejuicios son algo con lo que tenemos que vivir toda nuestra vida, y que sean buenos o malos difiere de cómo tú los usas, ¿bien? Entonces un problema es las personas que se adentran tanto en sus prejuicios y no quieren cambiar, no quieren adquirir otro modo de ver las cosas. Piensan que si otra persona te da la contra, esa persona es la equivocada, y tener la razón al final es lo que va a resultar provechoso. Sin embargo, no siempre vamos a tener la razón, y buscar tener la razón toda la vida pues nos va a llevar a uno y otro fracaso, ¿ya? Entonces ese es un poco el problema o lo que se convierte en una conducta problema en cuanto a prejuicios. Si empezamos a descartar los prejuicios y los estereotipos, empezamos a construir una imagen más rica en información que recibimos. Es como, digamos, tu cerebro, y es como a mí me lo aplicaron, me lo enseñaron, ¿no? Y yo se los vengo a dar a ustedes. Tu cerebro es una caja donde tiene diferentes carpetas. Entonces, si llega una información nueva, llámese una persona con otra conducta, alguien que recién conoces, o una idea, una información que llega a ti, si la recibimos y la captamos como es, sin mezclarle, sin adjetivizarla, sin
vivir de expectativas, simplemente la tomamos. Si hiciéramos eso, si usaríamos esa información como nueva y tomaríamos algo como concibiendo nueva experiencia, en vez de que lo que viene yo lo tenga que juzgar mal, o en vez de lo que viene tenga que yo adjetivizarlo, lo tomo como es. Si hiciéramos, a ver un ratito que entran un poco tarde los chicos y me interrumpen. Si hiciéramos eso, ¿no? No tendríamos tanto problema al momento de poder socializar, comunicarnos con los demás. El problema es que no solemos actuar de tal forma. Por ende, las ideas que tenemos se mantienen petrificadas en ti, ¿no? Hay personas que piensan como hace 10 años. No sé si ese sea tu caso o el caso de alguno de ustedes. Tienen ideas preconcebidas que ya no tienen relación ni tienen base. Y yo a veces lo digo, los prejuicios, si bien no quiero decir si son buenos o malos, pero ¿en qué base, en qué se sustentan para yo tenerlos? Porque cada uno tiene un prejuicio distinto hacia diferentes cosas y eso es lo que nos hace ser distintos, diferentes. Entonces cometemos dos errores, ¿no? Cuando hacemos esto de concebir ideas. El primero es aplicar ideas vagas a comportamientos generales y el segundo es no aceptar nuevos conceptos y acumular argumentos muy poco favorables o que no tienen sustento. Aquí quiero hacer un hincapié cuando nosotros quizás recibimos esa información y lo vuelvo a decir, de pronto conocemos a alguien y según nuestras experiencias, nuestras creencias arraigadas, comenzamos a juzgar, prejuzgar no solamente la persona, sino nosotros mismos. ¿Y cómo? A ver, se los explico ya, porque me gusta mucho hablar con ejemplos para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Personalmente tenía un prejuicio muy arraigado, y esto sí es personal, no es un cuento, es en serio. Mi prejuicio era que cuando tú tienes una relación, estás con alguien y ya vives con esa persona, es decir, tienen una vida de pareja, digamos, podría decirse casados, ¿ya? Esta persona escúchenme, tendría que avisar o tendría que tenerme a mí, ¿no? Es una idea preconcebida que obviamente me tomó mucho tiempo poder superarla, entenderla y ahora ya no existe más, la erradiqué. Y vamos a ir aprendiendo cómo erradicar prejuicios un poco que no nos llevan a nada bueno, ¿ya? Ahorita. Entonces, mi idea preconcebida, ¿ya? Era de que como ya estás con alguien, vives con esa persona tiene que a ti anteponerte a todo. Si tiene alguna cita, si tiene alguna reunión familiar, si tiene algo, primero eres tú. Y si tú no estás de acuerdo, pues ¿sabes qué? Lo saca, lo evita, lo bota. Porque primero es tu relación, primero es tu pareja, primero eres tú. Tu prioridad debe ser eso. Entonces, es un prejuicio es uno de los tantos prejuicios que como persona, se los comento, se los comparto, tenía. Y quizás alguno por ahí, nosotros ahorita estemos acordándonos de qué prejuicio tengo yo. ¿Por qué es un prejuicio? Porque yo entendía de que si las cosas funcionaban de esa manera, la persona que estaba a mi lado me estaba respetando, me estaba mostrando cariño, me estaba mostrando afecto, prioridad. Para mí la prioridad era eso. Entonces cuando fui entendiendo de que no tiene nada que ver el amor con el lugar que te pueda dar esa persona o con lo que tú esperes, sino más bien con la capacidad de soltar y dejar que la otra persona haga. Si a esa persona le nace no de ir porque quiere estar contigo, si a esa persona le nace rechazar invitaciones porque desea estar contigo más que con otra gente, bien, bienvenido. Pero eso no debe partir de un requerir. Yo no debo requerir eso para que me lo den. Porque si ya lo requiero y lo pido, deja de ser genuino. Y el amor es genuino. Entonces, entender eso cuesta. Entender eso y poder erradicar. ¿Y cuándo lo erradicas? Cuando caes en cuenta de que eso no te lleva a ningún lado, de que no te suma, de que en vez de elevarte, de ser una persona mejor, sigues teniendo ese pensamiento obsoleto, que ya no sirve. Entonces, cuando te das cuenta que no sirve, lo botas.
tú mismo vas dándote cuenta. Y así cuántos prejuicios o cuántas cosas más nosotros tenemos en mente. Hay un prejuicio que mucha gente tiene, y no sé si ustedes quizás estén en pareja o hayan estado en pareja, y es que esto de los celulares, si yo tengo el celular de mi pareja, si tengo sus claves, su contraseña, de la laptop, de la tablet, de todo, esta persona me es fiel. Ah, qué bueno que me demuestre todas las cosas ocultas que tiene. Pero este prejuicio lo tenía, y se los comparto también, lo tenía una persona con la que yo conocí, ¿no? Era de que tenía que tener todo lo que yo tenía, mis claves, mis contraseñas, y para entender de que eso es respeto. Las personas entendemos, algunas veces, no siempre, de que eso se llama respeto. Sin embargo, puedes tener todas las contraseñas, claves y todo lo que quieras, la llave de su casa si quieres, pero puedes salir a la esquina, darse un beso con otra persona, de alguna manera hacerte desleal, ya lo está haciendo. Entonces, ¿de qué te sirve tener tanta clave? ¿De qué te sirve tener tantas cosas? La persona que te quiere ser desleal lo va a hacer, fuese la manera y como se dé. No existe nada que sea totalmente, digamos, completo, ¿no? Siempre van a haber cositas por ahí que se van a escapar. Entonces, lo mejor es darse cuenta de que no te va a llevar a nada. Eso es un prejuicio, ¿no? Respétame, entonces tengo que saber todo lo que tú tienes, ¿no? Tienes que darme tus claves y así me demuestras tu amor. Es un prejuicio porque yo entiendo que así se manejan las parejas. Estoy prejuzgando a la gente que no hace eso como desleal, ¿ya? Y así, infinidad de prejuicios que nosotros, me imagino, tenemos. Me gustaría saberlos de ustedes, por supuesto, así que si quieren vayan escribiendo por ahí y yo los leo al final, ¿ya? Lo explícito y lo implícito, que tiene que ver en cuanto a lo que yo muestro y lo que no demuestro, porque no quiero que los demás lo sientan, lo noten, lo conozcan. Cuando decimos ser explícitamente claros, exponemos nuestros puntos de vista aún más cuando estamos en una discusión o debate con alguien, ¿no? Yo como explícitamente puedo decir, yo jamás haría tal cosa o yo jamás permitiría tal cosa, pero implícitamente, es decir, por dentro, ¿no? Algo que no está implicado en mi comunicación contigo, estoy dando a entender otras cosas, otro mensaje. A ver si lo van captando. Implícitamente estamos mostrando aún más de nosotros, nuestro miedo, nuestro rechazo. Aquí un ejemplo. Si explícitamente digo que no toleraría jamás que me engañen o me tomen el pelo, implícitamente estoy dudando de mi propia capacidad para afrontar situaciones adversas. Obviamente uno no va pues por la vida diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo a tal cosa. No a cualquier persona. No conoces a alguien y de buenas a primeras le dices todos tus miedos, todos tus, no sé, todas las cosas que tú tienes quizás terror o que tienes pánico o que no te gustan de ti. De buenas a primeras no vas y se lo dices a un extraño. Explícitamente te muestras, y las personas que tienden a prejuzgar, a ser muy prejuiciosos, no muestran una actitud explícita, sino implícita. Dentro de su mensaje, de lo que dicen, te explican muchas cosas que ellos jamás harían, que ellos juzgan en otros, pero implícitamente están diciéndote, yo tengo miedo a hacer lo que esa persona hace. Yo no sería capaz de hacer lo que esa persona hace. Entonces, lo único que me queda es juzgar, porque si yo no juzgo, me voy a ver pequeño ante ti o me voy a ver pequeño ante la situación que tú me estás mostrando. Entonces necesito explicar un pensamiento que no tiene ninguna base, que es el juzgar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prejuicios, también hablamos de una comunicación muy poco implícita y más explícita, cargada de miedo, de temor, pero no es demostrativo. Hay un concepto que es la cognición social, que es lo que la gente piensa del resto de las personas que los rodea o que los denomina cognición social, ¿no? ¿Qué pienso yo de la gente que piensa de mí? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo piensa cada ser humano de acuerdo a la información recopilada? Entonces, dentro de esta cognición social se forma pues lo que es los estereotipos, ¿no? Personas muy tapadas, son personas, digamos, cautelosas, personas, digamos, de un vestir
formal, personas confiables. Y eso, como le digo, esos estereotipos los tenemos todos, ¿no? Todos manejamos eso de alguna u otra forma. Pensamos de tal manera. Y es algo que nace, crece y se forma en la sociedad. Son representaciones que guían al pensamiento de la información. Por otro lado, las atribuciones, que son explicaciones que formamos para el comportamiento de la gente, ya sea nuestro. Una atribución puede ser interna como externa. Podemos atribuir, como yo les decía hace un momento, comportamientos a determinadas personas porque mi experiencia me enseñó que era así. O atribuimos conductas, o mejor dicho, atribuimos adjetivos a nuestros comportamientos porque me enseñaron de que comportarme era así, se llamaba así. Y las personas tienden a poner adjetivos, porque es un vicio, digo yo, adjetivizarlo todo, ¿no? De pronto algo no me parece, es tal. Si algo me encanta, se llama tal. Pero ¿por qué mejor no recibimos la información como es, como lo dije hace un momento, y experimentamos a ver qué es, ¿no? Un poquito como que jugamos también en ese lado. Si recibo algo que nunca he conocido o que me han dicho eso es malo, por ejemplo, y de repente sus padres o alguien le ha dicho, ¿sabes qué? No hables con las personas que quizás son gays, ¿ya? O que tienen alguna orientación sexual distinta, porque esas personas suelen ser malas. Por ejemplo, personalmente también me decían de que las personas ateas eran personas malas, ¿no? Entonces, he tenido, bueno, ahora no, pero he tenido personas cercanas que han sido ateas, agnósticos, y no han sido malos, no me han hecho nunca nada malo. Entonces, atribuir, adjetivizar, solo te va a llevar a mantenerte en ese nivel de ignorancia y no entender de qué diferentes cosas, hay diferentes concepciones. Imagínense, un mundo tan diverso y en la época que estamos, poder atribuir cosas solamente porque te lo contaron, porque piensas que es así, no estaríamos viviendo más bien en algo que ya no, en algo obsoleto, en alguna sociedad, o teniendo pensamientos que no van de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Por otro lado, el sesgo de correspondencia, la tendencia a hacer atribuciones internas, ¿no? Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Correspondemos atribuciones o comportamientos de otros hacia nosotros, y el fenómeno de un mundo justo es la tendencia a buscar víctimas, una atribución interna para su sufrimiento. Si yo estoy mal es por esto, o es por ello, es por tal, me hicieron tal cosa. Algún día voy a recibir una recompensa. Y en estos días, en esta semana creo, sí, vamos a tener un tema referente a eso, que son los pensamientos automáticos. ¿Cuántos pensamientos automáticos tenemos en el día, en la semana, en el año, en nuestra vida? Si tienes 20, 21, 30, 40, 50 años, ¿cuántos pensamientos automáticos estás viviendo? ¿Cuánta basurita reciclas en tu papelera? Tenemos como una papelerita en nuestra cabeza. ¿Cuánta basurita hay ahí que son los pensamientos automáticos que tenemos? Pensamientos totalmente, vamos a ir dándonos cuenta y vamos a ir por ahí erradicándolos, botándolos. Ahora, esa es la parte donde vamos a hablar de desmantelar prejuicios, es decir, vamos a erradicarlos, vamos a ir botándolos poco a poco, dándonos cuenta de, ¿ya? Los prejuicios estereotipados son muy difíciles de desmontar. ¿Por qué? Porque son informaciones sumamente simplificadas, por tanto fáciles de transmitir, como yo les decía. No nos damos cuenta, son tan rápidas, son tan fáciles, que no nos damos cuenta de que sí los tenemos. Imagínense, ahorita pónganse a pensar, y si yo les diera una lista de cosas, de prejuicios, de ideas tan rápidas, porque los prejuicios son cosas muy rápidas, pasan a una velocidad increíble en tu cerebro. Si yo les diera ideas de prejuicios, ustedes se asombrarían de la cantidad de prejuicios que tienen, y que no quiero decir que esté mal que lo tengan, sino que se pongan a pensar si les está sirviendo para algo. Si les está sirviendo, chévere, sigan, bien. Y si no, pues es momento de analizar y quizás por ahí ir desechándolo. Como yo, ¿no? Que aprendí lo que ya les dije, la experiencia que les compartí. Los hemos adquirido como certezas, ¿no? Un mundo dado por supuestos. Por supuesto que es así. Si tú me has hecho esto, evidentemente es esto, por supuesto. ¿Cuántas veces sentenciamos diciendo siempre, sí, así es? Esos son prejuicios. Por eso les digo, ¿cuántos prejuicios? Millones de prejuicios tenemos. Lo interesante no es ver que todo tipo de prejuicios sea totalmente negativo. Podemos vivir con prejuicios en totalmente parsimonia. Obviamente, podemos estar tranquilos, en calma, feliz con mi prejuicio.
Yo siento que no me hace daño, más bien siento que está ahí, perfecto. Ok, es correcto. Cuando, como les dije arriba, se convierte en una conducta problema cuando ya yo comienzo pues a tener este tipo de encuentros desafortunados y yo me siento cada vez más bajo y siento que no estoy superando ciertas cosas y estoy, en vez de avanzar, retrocediendo. Hay que ejercitar tres cosas, chicos, para poder ir erradicando prejuicios que ustedes mismos van a hoy día, ojalá, o en la comodidad de su casa, donde quieran, ir pensando en ello. Vamos a despertar la empatía. Cuando somos empáticos hacemos una reflexión interna importante, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado de empatía? Todos los psicólogos hablan de empatía, pero hasta nosotros mismos pocas veces lo compartimos, lo hacemos cargo de lo hacemos parte de nuestra vida. Todos desarrollamos una percepción sesgada que nos ayuda a ver en nuestro entorno lo que queremos creer. Recuerden, lo que está pasando a tu alrededor es algo intacto, no tiene daño, no tiene bondad, no tiene maldad. Eso lo has puesto tú. Y eso es de acuerdo a tus creencias, a lo que tú realmente lo tienes, a lo que tú realmente tienes por dentro. Entonces, según eso, según tus prejuicios, tus estereotipos, tú creas una realidad muy personal o quizás compartida por muchas personas. Realmente, cuando somos empáticos, dejamos de lado por un momento lo que creemos ser y saber para entrar al otro y contemplar su accionar. Yo creo que si ustedes pueden, tomen captura o escríbalo, porque de verdad esto les va a ayudar mucho para que ustedes cuando estén en un momento que no entiendan y no sepan qué hacer, lean esto o recuerden, o si pueden, tienen muy buena memoria, recuerden esto. Somos empáticos cuando dejamos de lado por un momento lo que creemos ser y saber para entrar en el otro y contemplar su accionar. Yo no estoy diciendo que tú tengas que aceptar como es la otra persona, que tú tengas que respetar porque el respeto no se pide, que tú tengas que tolerar. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de contemplar su accionar. Tú decides si eso es aceptable, tolerable, respetuoso para ti. Simplemente hablo de contemplar. Eso es empatía. Cuando tú realmente dejas te sales de tu confort, de tu zona. Yo pienso así, soy así, me crié así. Obviamente cada uno tiene su manera de pensar y de ser personal, característica. Perfecto. Pero cuando tú eres empático, tú dejas eso como a un lado para contemplar cómo es el otro. Eso es ser empático. Más allá de aceptar, tolerar, yo te respeto, yo te admiro, yo quiero ser como tú. No, 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 no. Eso es otra cosa muy distinta. Perdón, se cerró. Eso es otra cosa muy distinta a ser empático. Contemplo el accionar de la otra persona. Quizás yo no entienda. Buenas noches, Richard. Quizás yo no entienda cómo eres tú. Quizás yo no acepte nunca las cosas que tú estás haciendo. Y yo no logré poder entender jamás, quizás. Pero soy empático. Me pongo en tu lugar y pienso, ¿qué hubiera pasado si yo pensara como tú? Si yo quisiera decidir como tú. ¿Qué pasara si yo me comportara como tú? Ahí es cuando yo decido si lo acepto, lo tolero, lo respeto. Pero eso queda en cada uno. Yo no se los pido, ni tampoco nadie se los debe pedir. Porque si se los piden, deja de ser genuino. ¿Ya? Entonces la empatía es algo que va mucho, mucho más allá de ponerte en el lugar del otro. No es solamente eso, no es solamente me pongo en tu lugar y me pongo en tus zapatos, no. Es contemplo tu accionar, salgo de mi zona, salgo de ser como Milagros es. Yo tengo una forma de ser muy distinta a la de ustedes. Y si alguien hace algo, trato de ponerme no solo en su lugar, sino de contemplar qué hubiera pasado si yo accionara como tú. Entonces, tú comienzas a comprender por qué esa persona piensa así. Pero eso es complejo, pues chicos, eso es complejo porque tienes que salir de tu zona, de ti, para entender al otro. Entonces, no es imposible, evidentemente, es una cualidad humana que todos debemos de practicar, porque en la práctica es donde tú te haces, digamos, más accesible a ello. Si tú no practicas eso, vas a totalmente vivir en lo desconocido, no vas a saber qué hacer, no vas a entender lo que estoy diciendo, evidentemente. Pero si tú lo practicas, vas a darte cuenta de qué estoy hablando y te vas a dar cuenta de lo que realmente es la empatía.
Por otro lado, la flexibilidad mental. Es un trabajo complicado poder entender que existen millones de concepciones distintas a la tuya. Hay personas que siempre quieren tener la razón en una discusión, en cualquier cosa. Hablar con su pareja, hablar con sus amigos, con la familia. Yo quiero tener la razón a como del lugar porque tener la razón es chévere, pues es rico, es divertido tener la razón. Te hace ser superior. Ese es el concepto que tienen las personas que quieren tener la razón. Pero más que tener la razón, es abrir tu mente, ser flexible, ¿no? Si pasa algo, ¿no? Lidias con eso. No tienes que aceptarlo, no tienes que quererlo. Lidia con eso. Eres flexible mentalmente. Las cosas pueden pasar, pero tú sigues siendo el mismo. Reflexionar, tercer punto, sobre lo desconocido. Aprendan de verdad. Estos 3 puntos tienen que poder ejecutarlo, ejercitarlo día a día. Por eso dice ejercitar, es un ejercicio. Así como aprendiste las matemáticas, son actividades blandas que tú tienes que ir aprendiendo para que puedas ir tolerando, dejando los prejuicios o teniéndolos pero sabiendo usarlos, ¿ya? Reflexionar sobre lo desconocido. Aprendan a interiorizar aquello que no conocen. Si alguien viene y me muestra algo que yo nunca he visto, véalo, contémplelo, reflexione sobre eso. ¿Qué tanto puede parecerse esto a mí? ¿O qué tanto puedo tomar de esto yo para ser otra persona? ¿O para cambiar eso? ¿O para sumarle a lo que ya vengo siendo? Hay gente que no le gusta escuchar a personas que piensan distinto. Escúchenlo, porque dentro de eso algo van a sacar para ustedes. No van a pensar igual que él, no van a hacer lo mismo que él, no van a emular su acción, pero van a aprender algo de eso extraño que evidentemente nunca quisieron oír, nunca quisieron saber. Aprendan a escuchar, a ver lo desconocido como algo más cercano. Algo que ustedes digamos, nunca me gustaría hablar con una persona así. Escúchenla. Jamás me comportaría como esa persona. Trátenla. Algo van a entender, algo van a sacar de esa persona. Y van a darse cuenta ahí, más que nunca, de sus prejuicios. De que realmente pensaba tan distinto. Y cuando empecé a ver lo desconocido como algo más cercano, me di cuenta de que sí, pues, puedo cambiar ciertas cosas en mí. Y aquí pues casi finalmente vienen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué prejuicios, estereotipos tengo acerca de mi persona, de mi pareja, si tengo pareja o si tuve pareja, de mis amigos, de mi familia y de alguien totalmente distinto a mí? ¿Qué prejuicios y estereotipos guardo, no? Como ya les compartí una experiencia personal, bueno, 2 creo. Por ahí, si ustedes gustan, me escriben en el chat de aquí y los voy leyendo para poder compartir un poco. Finalmente, que debemos recordar, haz preguntas, que la persona llegue a sus propias conclusiones. Invita a la curiosidad, que busque fuentes y experiencias, busca vínculos comunes, utiliza un discurso positivo al momento de hablar y cuestiona generalizaciones. A partir de tus generalizaciones vas a entender todos tus prejuicios. Todos los hombres son mentirosos, todas las mujeres son coquetas, todos hacen, ¿no? Entonces, de ahí parten tus prejuicios, así como los míos. Empecé a tomar mis prejuicios de generalizaciones. Todos los matrimonios tienen que, todas las parejas tienen que, todas. Pues tú rompes ese todos y sé tú. Y busca una manera personal de pensar, de reflexionar. Lo peor y a la vez lo mejor que puedes hacer es dejar pensando a alguien. No, si tú le das un concepto, si le das un adjetivo, lo único que vas a hacer es repeler su conducta. Lo único que vas a hacer es que no te busque, que no te hable. Si tú quieres realmente que alguien, digamos, siga tu ejemplo o te busque, te converse, déjalo pensando. ¿Y cómo lo dejas pensando? Haciendo preguntas, buscando vínculos y cuestionando sus generalizaciones. Así que de ahora en adelante, si alguien emite un prejuicio sobre ti, cuestiona sus generalizaciones. ¿Por qué piensas así de mí? ¿Quién te enseñó a pensar así? Es que todos hacen esto, te van a decir eso. Es que todas las personas que se comportan como tú son así. Ahí vas a darte cuenta de que cuando tú invitas a alguien a pensar, estás dando cabida a que también entre a tu mundo. ¿Sí, chicos? Entonces, el tema ha sido ese. Me gustó mucho poder tratar este tema con ustedes. Lo hablé en algún podcast, creo, o lo voy a hablar, no recuerdo. Pero bueno, igual de todas maneras es un tema que se puede hablar muchas horas, muchas veces, porque hay bastante que sacar de aquello, ¿sí? Si tuvieran
alguna duda, algún comentario, los leo, los escucho.